Buenos días, hermanos. Con esta canción no hay duda de que el Señor nos amó, ¿verdad? Si alguien tiene dudas de eso, es porque no ha experimentado su amor. Pero me anima mucho cantar con ustedes, hermanos. Yo estaba allá adentro, yo estaba cantando allá adentro porque estaba tosiendo mucho, pero le doy gracias al Señor por dejarme llegar esta mañana aquí y compartir con ustedes. Ha sido una semana difícil para muchos hermanos que han estado enfermos. Hay un virus por ahí que nos obligó a regresar al tapabocas y al uso del alcohol nuevamente. Y tenemos que cuidarnos porque la verdad es que ya hemos aprendido que un virus pequeño puede hacer grandes estragos. Así que Dios nos ayude esta mañana, que nos dé las fuerzas, que ayude a quienes están en casa. De pronto algunos están escuchando este mensaje desde su casa hoy. Y también, pues algunos están en la clínica. Mi esposa la dejé esta mañana en la clínica. Ya ha estado luchando toda la semana con el virus y su fiebre no ha cesado. Va y viene, va y viene. Entonces, antes de llegar aquí la dejé en urgencias y ya está recibiendo atención. Pero yo también pensé que iba a estar esta mañana con ella ya, y aquí estoy, por la gracia del Señor. Entonces Dios es bueno y lo interesante de todo esto es cómo el Señor se glorifica, ¿verdad? Y como hemos escuchado de la palabra de Dios, el Señor se glorifica en medio de la debilidad. Y que Dios nos ayude esta mañana a pensar en su palabra. Estamos en esta carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 4. Así que si ya tiene su Biblia abierta ahí en el capítulo 4, vamos a estar estudiando los versículos esta mañana 17 hasta el versículo 24. Hemos hecho una miniserie de este capítulo, del capítulo 4, y yo he aprovechado, me gusta mucho lo que he visto, lo que he aprendido aquí en este capítulo. En verdad creo que hay mucha información y creo que es muy valioso pensarla, meditarla, memorizar algunas de las cosas que Pablo está diciendo aquí en este capítulo. Que no solamente es como a veces vemos en el título nada más un llamado a la unidad, sino cómo debe lucir en la forma práctica esa unidad, e incluso cosas que a veces impiden que la unidad se dé de esa misma forma. Pero ahí estamos estudiando esta serie que hemos titulado, esta miniserie que hemos titulado Andemos como es digno. Ahora en estos versículos, del versículo 17 al versículo 24, el apóstol Pablo trae un cuadro a los creyentes ahí en Éfeso, precisamente de los no creyentes, o como él les llama, de los gentiles, para que los nuevos creyentes o esta nueva familia en Cristo no vivan como esos que no son creyentes. La idea es que los miembros del cuerpo no pueden vivir como los que no conocen a Dios. Y por eso Pablo va a traer a la memoria de ellos cómo vivían o cómo están viviendo los que no conocen a Cristo, con la idea de que los nuevos creyentes no vivan de esa forma, ¿ok? Y él va a contrastar esa forma de vivir con la forma correcta de vivir, y eso lo vamos a estar desarrollando en el otro domingo, Dios mediante, los versículos 25 al versículo 32. Pero me gustaría de todas formas hacer la lectura de todo el capítulo, desde el versículo 1 en adelante. Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a hacer la lectura de los versículos 1 al versículo 24 esta mañana. ¿Está bien con ustedes? Amén. Además de que era la tarea de ustedes y de pronto les estoy ayudando con la tarea. Versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación.
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. Padre del cielo, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Estamos seguros, Señor, que este pasaje está escrito aquí, Señor, por una razón, no solamente para bendecir a esta iglesia de Éfeso, Señor, sino a cada iglesia local en cualquier parte del mundo, Señor, que se interesa, Señor, por mantener la unidad del cuerpo de Cristo, por entender y practicar, Señor, lo que eso conlleva, Señor, por honrar, Señor, el cuerpo de Cristo. Padre, estamos seguros de que hay muchas cosas que no estamos viviendo de acuerdo a este pasaje. Y es por eso, Señor, que hemos podido caminar por él algunas semanas, Señor. Pero no queremos que hoy sea la excepción, Señor, que tú lo uses para hablar a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos, Señor, a hacer las aplicaciones pertinentes, Señor, a cada uno de nosotros. Si tú nos has hablado, si tú te has revelado a nosotros, Señor, que lo que hoy quieres decirnos, Señor, a través de este texto, Señor, nos sirva para ser más conformados a la imagen de tu Hijo Cristo, Señor, y mantenernos más unidos al cuerpo de Cristo. Te damos gracias y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como vemos en este pasaje, la terrible idea de vivir una vida que no corresponde en la mente de Pablo está rondando sus pensamientos. Después de que Cristo los hizo libres, Pablo no comprende cómo algunos cristianos podrían estar viviendo de una forma diferente al llamado, como dice ahí en el versículo 1, a la vocación con la que ellos fueron llamados. Dentro de este llamado a la unidad que hace el apóstol Pablo, es muy importante entender si la razón por la que no estoy contribuyendo a esa unidad o no estoy unido al cuerpo de Cristo tiene que ver con que he sido enseñado o mal enseñado
y estoy atrapado en el pasado pensando en quién era y no en quién soy ahora en Cristo. Pablo había dicho que, y esto es quizás lo que más atormenta a Pablo, el hecho de que el Señor haya capacitado a la iglesia, y como él dice en el versículo 11, que él haya constituido a apóstoles, a profetas, a maestros, para enseñar a la iglesia a caminar como debería caminar, para que ellos andaran, como dice en el versículo 1, para que andéis como es digno del Señor. Y esto contrasta mucho con lo que Pablo dice en el versículo 17, porque en el primer versículo, ahí en el versículo 17, él dice que no andéis como los otros. O sea, va a contrastar la forma en que él espera que los cristianos vivan con la forma en que él espera que los cristianos no vivan. Por eso dice en el versículo 17 que no andéis como los otros gentiles. Esto es lo que hace que Pablo traiga a memoria de los creyentes de Éfeso el retrato de los no creyentes, de los gentiles, o de cómo eran ellos. Hay dos opciones: o de cómo eran ellos en su pasado, o de quiénes son los gentiles que no tienen a Cristo y cómo viven ellos, para que a la luz de ese retrato contraste la realidad de ellos. La tan terrible idea de vivir de otra forma ronda la mente del apóstol Pablo, y por eso él trae eso a colación. La pregunta que quiero que consideremos hoy es cómo saber si nuestro pasado nos tiene anclados en el crecimiento y la unidad de la iglesia. Nuevamente, si nuestro pasado nos tiene anclados en nuestro crecimiento y en la unidad a la iglesia. Yo creo que por eso es que Pablo quiere recordarles a ellos cómo vivían antes, o cómo están viviendo algunos que no tienen a Cristo. Al responder esta pregunta, no solo vamos a recordar cosas que nos pueden ayudar a avanzar en la nueva identidad que tenemos, en el camino que tenemos por delante, sino que también nos pueden ayudar a ver si estamos cargando con equipaje innecesario en ese camino. Como dice el autor en el libro de los Hebreos, que quizás tengamos algunos rudimentos que nos estorban en esa carrera. Y por eso es que Pablo está introduciendo este mensaje de esa forma, trayendo a memoria esos versículos. Vamos a dividir este texto en 3 enunciados, y el primer enunciado está en los versículos 17 y versículo 18, la primera parte del versículo 18, que voy a leer una vez más. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Pablo no solamente dice en estos versículos que no debemos andar como ellos, sino que va a hacer una descripción de cómo vivían esas personas, para que al evaluar estas personas, otra vez evaluemos nuestra vida. Pablo es un poco crítico en eso, pero lo que él quiere hacer es un ejercicio muy práctico, es que observemos cómo están viviendo los que no son creyentes, para asegurarnos de que nosotros no estemos viviendo así. Eso es lo que dice Pablo. Y tiene que haber un contraste, ¿sí? No puede ser algo difuso, tiene que haber un contraste, o es blanco o es negro, es lo que Pablo intenta comunicar a la iglesia. Entonces Pablo va a mencionar cómo andan los gentiles que aún no han confesado a Cristo y por ende no están unidos a la iglesia. Es la única forma en que Pablo cree que un creyente no puede responder a la unidad dentro de la iglesia, siendo un no creyente. O cómo se le puede llamar a una persona que finge ser alguien que no es. ¿Cómo le llamaríamos a esa persona? Hipócrita. Yo encontré otra palabra y es impostor. Y Pablo la menciona a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, el versículo 13, dice: más los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora parece que no está la palabra ahí, pero en griego la palabra engañadores es la palabra impostores. De hecho, la Nueva Traducción Viviente la traduce de esa forma: pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y se engañarán a ellos mismos. La idea de Pablo es que puede ser que haya personas dentro de la iglesia
que sean impostores, que se están engañando a sí mismos. No solamente que engañan a las demás personas, sino que se engañan a sí mismos. Y la forma correcta de descubrir estos impostores es trayendo a la luz cómo deben vivir los nuevos creyentes y contrastarlos con los que no son creyentes, para que evalúen su vida. Pablo espera que eso ocurra. Aunque en este nuevo grupo de personas, en esta comunidad de nuevos creyentes, hay un grupo de gentiles, porque Pablo fue llamado a predicarles a ellos, él distingue a estos nuevos gentiles del nuevo pacto por la forma en que ellos deben estar viviendo el evangelio. Entonces eso debe contrastar con los que Pablo trae a memoria. Veamos la descripción que hace de ellos. Lo primero que Pablo menciona de este grupo de gentiles que es su estado mental. Miren el versículo 17, que dice que andan en la vanidad de su mente. ¿Conoce una persona que anda así, en la vanidad de su mente? En el versículo 18 dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Y yo noto ahí en esos dos versículos que Pablo hace dos descripciones. Y bueno, Pablo hace por lo menos 7 descripciones del estado de la mente en los evangelios. O por lo menos en el Nuevo Testamento, no en los evangelios, perdón. Él hace 7 descripciones y aquí en estos 2 versículos él está mencionando 2. Uno es la mente vana, la otra es la mente entenebrecida. En Romanos capítulo 8 él habla de una mente carnal. En Tito él habla de una mente corrompida, Tito capítulo 1 versículo 15. En Timoteo capítulo 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 habla de una mente cauterizada. En Romanos otra vez el capítulo 1 versículo 28 él habla de una mente reprobada. Y solamente en 1 Corintios, bueno, también en Romanos, él habla de una mente espiritual. Es decir, que él describe 7 estados de la mente, donde solo un estado de la mente es aprobado por Pablo y es la mente espiritual. Cuando dice a los hermanos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, él dice que nuestra mente debe ser como la mente de Cristo. Es el único estado en el que él concibe que la mente del cristiano tiene que estar. Sin embargo, él está contrastando eso con la idea de los gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice acá, y que tienen además el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir eso? Pues personas que tienen una mente vana son personas no solamente que están vacías en su forma de pensar, sino que son obstinados, que tienen pensamientos inútiles, pensamientos vacíos. Eso es lo que dice Pablo, y que ya los creyentes no deben pensar de esa forma, que eso debe contrastar con esos que vivían de esa forma pero que no son creyentes. También dice que tienen una mente entenebrecida. Es aquella persona que está totalmente en tinieblas, que está en oscuridad. Esa es la mente entenebrecida. Mire cómo lo dice Pablo en Romanos 1:21. Voy a leer una parte del versículo. Se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Y es interesante que ahí menciona la mente y el corazón como una sola cosa. Porque para el judío era así, la mente y el corazón era una sola cosa. Dice la nueva versión internacional, creo que es la que menciona, o la nueva traducción viviente, no, una de esas dos, dice que estas personas estaban vagando en sus mentes. No tienen propósito alguno en lo que piensan, sino que simplemente están vagando, van de un lado, su pensamiento va de un lado a otro, porque no tiene un propósito definido. Entonces Pablo quiere contrastar la idea de cómo lucen los gentiles que no conocen a Cristo, para que ningún cristiano piense de esta forma. Nadie debería estar pensando de esta forma. Y por supuesto, dice Pablo en la última línea del versículo 18, que son ajenos a la vida de Dios. O sea, Dios no quiere nada con ellos, o más bien ellos no quieren nada con Dios. Porque en sus planes, en sus pensamientos, no conciben a un Dios soberano al que debamos rendirnos, someternos a Él.
Eso no tiene sentido para ellos, para esas personas. La obediencia no tiene sentido para ellos en un mundo donde el libertinaje es lo más atractivo. Entonces Pablo trae eso a memoria de los nuevos creyentes para que ellos no piensen de esta forma. Era muy fácil en aquella época pensar de esta forma. El pensamiento era un pensamiento liberal, pero además los griegos estaban introduciendo filosofías en las que los hombres podrían darse ciertas libertades para hacer cosas que dentro de la nueva vida o del nuevo pacto como cristianos eran cosas que no se podían concebir. Y Pablo quiere contrastar estas ideas. De estos 7 estados de la mente, solo hay un estado mental que Pablo puede concebir, y es el estado de la mente en Cristo, dice él. Eso está ahí en 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 16. Es por eso que Pablo dice en Romanos 12:2 que nuestras mentes deben ser transformadas por medio de la renovación. Y esa es la condición de la nueva mente, una transformación constante para que lleguen a comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Solamente se logra comprobar cuando ha sido una mente regenerada. Pero las mentes reprobadas, las mentes vanas, no logran ver eso. Por eso es que cuando usted habla con una persona que no es creyente y usted está tratando de evangelizarlo. Esta semana yo tuve esa oportunidad de hablar con alguien que no es creyente, estaba presentándole el evangelio, y uno ve como esa información no entra a su cerebro, ¿cierto? Hay una barrera ahí. Usted está hablando cosas espirituales que parece que ellos están ahí escuchando, pero no te están escuchando. No están ahí. Y es porque sus mentes no han sido regeneradas, no han sido renovadas, no están abiertas para recibir la verdad. Y la realidad es que se necesita de una transformación, se necesita de un milagro para que eso ocurra. Eso lo produce el Espíritu Santo, y obviamente Pablo entiende que hay poder en el Evangelio suficiente para que eso ocurra. Ahora, ¿cómo saber si tu pasado te tiene anclado? Pensando solamente en estos 2 versículos, en el versículo 17 y versículo 18. Si estás estancado en tu nueva vida, o en la unidad a la que fuiste llamado dentro de la iglesia. ¿Cómo saber si eso es así? Pues los versículos 17 y versículos 18 nos dan una idea, y es cuando andas y cuando piensas como un impostor. Si tú estás pensando de esta forma como los no creyentes, si estás caminando como un no creyente, bueno, es fácil darte cuenta que estás estancado en tu vida espiritual. Y por eso no puedes ayudar o contribuir a la unidad del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros revisemos, que estos hermanos revisen, chequeen sus vidas para saber si eso está pasando. Porque él no quiere, y por eso fue tan enfático ahí en el versículo 17, no andéis como esas personas, no andéis como los gentiles. Y tenemos que ahora en esta parte hacer una evaluación, ¿cómo estamos pensando? ¿Será que entre la forma en que piensa un creyente y un no creyente deben existir diferencias? Debería, ¿cierto? Y deberían ser enormes diferencias, ¿sí? A veces uno pasa por apático. Yo esta semana estaba en una cafetería esperando que pasara el agua, salí a comprar unos medicamentos y me cogió el aguacero. Mientras yo estaba ahí, habían 2 hombres hablando de cualquier cosa, barbaridades, pero yo escuchaba cómo salían de su boca palabras y malas palabras. Y lo interesante es que ellos estaban tratando de hacerme la conversación, ¿sí? Y yo dije, ¿cómo entra uno en eso, cierto? ¿Cómo entra uno y cada cosa que yo decía era como, o sea, irrumpía en la conversación, no cuadraba en la conversación de ellos, en el pensamiento de ellos. Y yo traté de ser muy sutil, pero no hubo forma de que yo entrara en la conversación de ellos, porque estaban hablando barbaridades y se referían muy mal a las personas. Y yo creo que no solamente la forma en que hablamos, sino la forma en que pensamos debe comunicarla en quién hemos creído. Pero en realidad, si somos honestos,
La forma en que piensan muchos cristianos no se diferencia mucho de los no cristianos. ¿Debería eso ser suficiente para impactar a los no creyentes? Esta persona piensa diferente. Hay algo, tú no tienes que ponerte un aviso de decir yo soy cristiano, sino que la gente dice, él piensa diferente. Y tú no le has dicho a nadie que eres un cristiano, pero eso debería ayudar, debería comunicar algo del evangelio a las personas. Pero en realidad pensamos, o muchos piensan de la misma forma que piensan los no creyentes. En cuanto a la vida, en cuanto a las prioridades de la vida, en cuanto a cómo resolver los asuntos de la vida, en cuanto a Dios mismo, en cuanto bueno, tantas cosas que podríamos nosotros dar un punto de vista. Pero eso, yo no sé si a ustedes les produce tristeza, pero a veces eso produce tristeza, uno estar hablando con alguien y esa persona, uno sabe que esa persona es cristiana, pero se refiere muchas veces a la iglesia o al cuerpo de Cristo de una forma en que solamente uno escucharía eso de un no creyente y no de un creyente. Porque uno entiende que una persona no creyente descalifique o critique o use calificativos inapropiados para referirse a su iglesia, a la iglesia de Cristo, a la amada iglesia de Cristo. Pero un creyente, una nueva criatura en Cristo, y yo entiendo que la iglesia está conformada por pecadores, redimidos y que todos estamos en un proceso de santificación. Pero tiene que haber una diferencia en la forma en que piensa un creyente y la forma en que un no creyente piensa. En todo sentido, en toda área de la vida debería haber una diferencia. Ahora, el problema con eso es que si el creyente no permea todas las áreas de su vida por la palabra de Dios, pues obviamente creo que todavía vamos a quedar anclados en el pasado. Es decir, si usted maneja su dinero hoy día de la misma forma que lo manejaba hace 20 años antes de conocer a Cristo, pues usted está anclado en el pasado en ese sentido, en que usted no ha sido informado por la palabra de Dios cómo Dios espera que usted maneje o administre su dinero hoy día. ¿Entienden la diferencia? Y eso es precisamente lo que logramos, o lo que Pablo quiere intentar ayudar a pensar a este grupo de nuevos creyentes, que ellos no vivan de la misma forma en que estaban viviendo esos esos no creyentes. ¿Por qué es tan importante eso? Finalmente porque somos lo que pensamos. Esa es la realidad. Lo que pensamos, eso moldea nuestra conducta. Y no solamente eso, moldea nuestras emociones también. Ahí en medio de esa tensión muchas veces cuando alguien hace algo inadecuado, y ahí puede revelar uno algo de lo que uno cree en cuanto a la depravación total o a otra doctrina. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Es decir, que uno puesto en bajo tensión, uno puede mostrar lo que uno cree en realidad. En ese momento de tensión, uno muestra lo que uno cree, ¿sí? Con la forma en que tú estás respondiendo a eso. Pero hay personas o cristianos que incluso están anclados porque tuvieron un problema en el pasado con una tía, un hermano o X persona y no han sido capaces de perdonar a esa persona. O la culpa de esa situación los tiene estancados en su vida. Y uno se pregunta cómo es posible que esas personas, siendo creyentes, piensen de esa forma. Pero esta es la forma en que piensan los no creyentes. Yo estaba revisando en la historia, y ustedes saben que uno puede hacer una búsqueda ahí por Google, y estaba buscando una ilustración de cuál había sido el mayor impostor de la historia. Y me sorprendió lo que encontré. Hay películas, yo no sabía que había películas sobre impostores y demás, pero una de ellas, una mujer estadounidense, fue una de las mayores impostoras en los años 60 más o menos. Ella hizo trampa y casi siempre es por ganar dinero. Aprendió a falsificar cheques
y así ella trabajaba en un banco en los Estados Unidos y envió cheques a diferentes países y ganó no sé cuántos, creo que 2.5 millones de dólares falsificando cheques y haciéndose pasar por alguien que no era. Lo interesante de esa historia es que al final de la historia ella misma creía ser quien no era, ¿sí? Y es precisamente lo que Pablo dice aquí, ¿sí? Que se engañan, no solamente están engañando a los demás, sino que llegan a engañarse a sí mismos. Se creen lo que no son. Ahora, el problema con el cristiano es que muchas veces llegamos con cierto equipaje a la vida cristiana, con hábitos, con cosas de nuestra vida, de nuestra vieja forma de vivir, llegamos a la vida cristiana y no nos deshacemos de ese equipaje y luego creemos que está bien vivir de esa forma y seguimos tratando de avanzar con el equipaje. Y es justamente lo que Pablo quiere evitar que ocurra. Miren nuevamente el versículo 18, la segunda parte del versículo 18. Nuevamente el versículo 18. Ya dijo él que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Escuchen como dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Eso es lo que dice Pablo, que esa forma, ese estilo de vida no fue el que Pablo comunicó o el que Cristo enseñó. ¿Cómo saber si tu pasado te tiene anclado? Bueno, en estos versículos, en el versículo 18, la segunda parte del versículo 20, cuando la actitud o tu actitud te arrastra en dirección opuesta a la santidad. Cuando nuestras actitudes nos llevan en otra dirección y no es hacia la santidad. La actitud del cristiano debería ayudarle, todo lo que pase en la vida del cristiano debería ayudarle, encaminarlo para que vaya en crecimiento a su vida o a su santificación. Lo opuesto ocurre con el no creyente, que lo arrastra en una dirección opuesta a la santidad. Ahora, esto tiene un poco de sentido si pensamos en el estado de la mente de los no creyentes o gentiles, como le llama Pablo aquí. Si es una mente reprobada, ¿qué puede producir una mente así? Pues solamente actitudes pecaminosas, ¿sí? Que te van a arrastrar en una dirección diferente, menos en la dirección correcta o en la dirección de la santidad. Y eso obviamente pone tensión a la unidad. Esta puede ser una actitud superficial, caracterizada, como dice Pablo ahí, por la ignorancia y la dureza de sus corazones. Cuando la mente no está bien informada sobre algo específico, o desconoce la verdad, o nos referimos a ello como ignorancia. Y todos somos ignorantes de alguna forma, en algún aspecto, en algo somos ignorantes, pero no es eso lo que Pablo está diciendo. ¿Sí? Es en cuanto a las verdades del Evangelio. Si ignoramos las verdades del Evangelio, es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿sí? Por la ignorancia que había en ellos en cuanto al Evangelio, es que ellos llegaron a endurecer sus corazones, es lo que Pablo dice. Y Pablo dice, ningún nuevo creyente puede vivir así. Ningún nuevo creyente puede vivir así. No puede haber ignorancia en las cosas prioritarias del Evangelio. En el ABC del Evangelio no puede haber ignorancia, y mucho menos debe haber dureza en el corazón de ellos. Esta idea solamente es concebida por el apóstol Pablo para aquellos que no han sido alcanzados por la gracia del Señor. Dice Pablo en el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Para mí eso es un retrato de lo que Pablo dice ahí en Romanos capítulo 1, que finalmente Dios, después de insistir con el pueblo de Dios, los entregó. Bueno, no son el pueblo de Dios, de insistir con la raza humana, Dios los entregó
Fue lo que él hizo por este desconocimiento que ellos tenían de Dios. Pero escuche cómo dice Pablo a la iglesia de Corintio en el capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. La ignorancia pone un obstáculo a la unidad. Y si había algo que caracterizaba a la iglesia de Corintio, era la falta de unidad de esta iglesia. Y la razón es la que Pablo acaba de mencionar aquí, que ellos no estaban pensando en las mismas cosas en cuanto al evangelio y las cosas prioritarias del evangelio. Así que la falta de unidad en esta iglesia, en la iglesia de Corintio, fue el porqué de ellos, de los problemas de ellos. Esa fue la razón por la que ellos tuvieron problemas. Ellos ignoraron las cosas, las verdades del evangelio no fueron aplicadas, y esto obviamente trajo dificultades. Es por eso que Pablo ya nos había dicho que podemos, como nuevas criaturas, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. ¿Recuerdan cómo dice ese versículo? Nuevas criaturas somos, ¿cierto? Y las cosas viejas pasaron, ¿sí? Todas son hechas nuevas. Pablo ya había informado que la nueva criatura, la nueva persona hecha en Cristo, ahora está renovándose constantemente, ¿sí? La ignorancia puede enfocarse en aspectos muy superficiales y externos, dando prioridad a la apariencia o al estatus o a la aprobación por los hombres. ¿Y cuántas personas conocemos que piensan así? Que ignorando el evangelio dan prioridad a esas cosas. Por eso es que las redes han tenido tanta acogida, ¿cierto? Porque el secreto de eso es que ignoran a Dios, ignoran los principios divinos. Y eso hace que, bueno, ¿cuánta gente tiene hoy día Twitter o tiene Instagram o tiene Facebook o tiene TikTok? Todos esos, simplemente porque es una forma en ser atraídos por esas cosas que simplemente son usadas por Satanás, porque son cosas superficiales. Son cosas que no, como dice Pablo aquí en este versículo, que los arrastran, los entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Una vez hayan personas que piensan de esta forma, son ignorantes, endurecen sus corazones, son entregados a la lascivia o a los deseos o a las pasiones para cometer toda clase de impurezas. Están abiertos al pecado. Y eso es lo que encontramos en las redes sociales. Una puerta abierta a lo que sea, ¿cierto? Es justamente el peligro que Pablo tiene en su mente. Cuando Pablo dice aquí que perdieron toda sensibilidad, yo no entendí eso hasta el año 2003. En el año 2003, a mí me habían dicho después de tener una trombosis que mi pierna, la pierna izquierda, había perdido toda la sensibilidad. Y yo dije, bueno, pero estoy vivo. Pero repetían eso constantemente, yo estando en la clínica, que la pierna perdió toda sensibilidad, que su pierna perdió toda la sensibilidad. Pero solamente hasta que yo escuché que iban a amputar la pierna porque perdió toda sensibilidad, fue que dije, ¿qué es la sensibilidad? Yo quería sentir la aguja, quería sentir el bisturí, porque era la única forma en que la pierna se quedara dentro del cuerpo. Pero ellos llegaban, chuzaban, cortaban y decían, su pierna perdió toda sensibilidad. Entonces me estaban preparando para amputar la pierna porque no había sensibilidad. Obviamente eso no pasó, no es de palo, no se preocupe. Pero en ese momento entendí lo importante de tener sensibilidad en el cuerpo. Y Pablo no está haciendo aquí una radiografía de una enfermedad, sino está hablando de una condición de aquellos que están muertos, son insensibles a las cosas de Dios, pero están abiertos a un mundo de pecado.
a un mundo sensual, a un mundo que los arrastra en una dirección contraria, que contrasta mucho con la forma en que Pablo cree que los cristianos tienen que andar, tienen que vivir. Por eso les dice desde el versículo 17, no andéis como esas personas, no andéis como los gentiles, no andéis como los no creyentes. Ahora, debería contrastar lo que hoy somos de lo que éramos antes de Cristo. ¿Qué cosas hacíamos antes que hoy no hacemos? Bueno, esa no es la pregunta. ¿Qué cosas seguimos haciendo hoy que no deberíamos hacer, que eran las cosas que hacíamos antes? Ahí es donde tenemos que trabajar. Y estoy seguro que todos tenemos pecados que todavía necesitamos mortificar. Cosas con las que tenemos que... ¿Para qué? Precisamente para que se cumpla lo que Pablo está diciendo. Para que vivamos de una forma digna y no andemos como los que no son cristianos, como los que no son creyentes. Creo que cuando un cristiano vive, como Pablo dice aquí en este capítulo, se presenta como un bicho raro en la sociedad. ¿Sí? Si uno piensa en todo lo que Pablo dice aquí, una persona que está unido a la iglesia, que vive para la gloria de Dios, que anda para glorificar a Dios, para servir a sus hermanos, es un bicho raro. Pero todavía nos servimos a nosotros mismos. Todavía traemos mucho equipaje de la vida del viejo hombre todavía, que queremos conservar en nuestro caminar con el Señor. Y lo que Pablo quiere es que nos despojemos de eso. Él lo va a decir en unos minutos. Cuando una persona... ¿tiene sentido eso de ser sonó feo, bichos raros? Cuando la gente te mira y diga, tú eres un cristiano, de verdad, déjame tocarte. Yo quiero saber lo que tú piensas, lo que tú dices. Y tiene sentido, porque tenemos una ciudadanía celestial, no somos de este reino, sino de otro reino. Vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Hemos entregado nuestra vida a un rey, servimos a un rey diferente. No somos raros, no somos bichos raros, no somos de este mundo. Pero la cosa es que los cristianos pasan tan desapercibidos dentro de este mundo porque se parecen tanto a los no creyentes, piensan de la misma forma, actúan de la misma forma, hacen las mismas cosas, ven las mismas películas, hacen las mismas cosas, las mismas prácticas, y no hay pudor, no hay vergüenza en eso. Y esa es la tristeza de Pablo, eso es lo que Pablo tiene en su mente, que él no quiere que esto ocurra. Y gracias a eso es que Pablo dice entonces más adelante, miren lo que dicen los versículos, bueno, en el versículo 20 él enfatiza diciendo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Lo que el Señor enseñó a sus discípulos fue a caminar, a vivir, a pensar, a actuar, a hablar diferente. Me encanta esa forma en que identifican a Pedro ahí cuando el Señor fue arrestado, ¿recuerdan? Porque ¿cómo lo identificaron? Este habla y come como los de Cristo. Hasta nuestra forma de comer. Yo no sé, ¿qué hace usted cuando está sentado con una cantidad de personas que no son creyentes y usted tiene que orar? Le dice ahí en su oración, Señor, perdóname que hoy no voy a orar. O usted aprovecha el momento para decirles, disculpen, voy a orar, y aprovecha para orar por los que están ahí. Porque la gente, como el mexicano, ¿cierto? A lo que vinimos, vamos. ¿Sí? Pero es nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, que ha sido informada por el Evangelio. Y al ser informada por el Evangelio, el Evangelio no solamente nos informa, sino que nos transforma. Y transforma esas áreas y esos hábitos que eran pecaminosos. Los transforma para que podamos vivir una vida digna para el Señor. Y es por eso que el apóstol dice, ahora sí miremos los versículos 21 al 23, si en verdad le habéis oído. ¿Será que Pablo está dudando de que ellos oyeron al Señor?
De alguna forma lo que está haciendo es que quiere cuestionar, que ellos se cuestionen la forma en que están viviendo. Y si han escuchado al Señor, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, escuchen, pasado, a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué tienen que hacer? Y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo no sé cuántas veces, estoy seguro que ustedes han escuchado ese versículo un montón de veces, ¿cierto? Pero eso es como cuando uno llega al closet y ve la camisa vieja o el vestido viejo, esa prenda que usted no se quiere deshacer de ella. Todos tienen una prenda así, ¿cierto? ¿Cuánto nos cuesta salir de eso? Uy, no, parece que lleva años ahí colgada o ahí doblada. Yo estaba pensando que era lo más alusivo y a mí me da vergüenza si alguien mira mi closet, parece un museo. Pero estaba pensando en unas medias que una hermana me regaló para mi matrimonio, unas medias. Y créame que yo me pongo esas medias seguido, buenísimas. Lo increíble es que estén las dos, porque ustedes saben que las lavadoras tienen la habilidad de tragarse las medias, ¿cierto? Están las dos. Vamos a cumplir 21 años de casados, eso tienen las medias. Yo le dije a mi esposa bromeando hace unos meses, le dije, yo quisiera escribir un correo al fabricante contándole la historia. Pero hay otras prendas que tenemos ahí que no usamos, que no sirven para nada, que nunca más nos las vamos a poner, pero no nos despojamos de ellas. Queremos tenerlas ahí archivadas como parte del armario. Eso lo único que demuestra es lo apegados que podemos llegar a ser nosotros a algunas cosas que no sirven para nada en nuestra vida. Y Pablo nos da esta idea de despojarnos de esas cosas, y porque todos llegamos con un bagaje a la nueva vida en Cristo. Lo interesante de eso es que si usted conoció a Cristo a los 20 años, pues usted sembró hábitos por 20 años, ¿cierto? Que tiene que ahora trabajar para convertir o para transformar esos hábitos. Pero si usted conoció a Cristo a los 50 años, pues serán hábitos que están más arraigados. Y seguramente cuando usted llega a Cristo hay más equipaje que lo acompañe. Pero la idea de Pablo es que nos despojemos de eso, porque en Cristo no necesitamos esas cosas. Por eso es que Pablo dijo, somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Y yo estoy seguro que si le digo a cualquier mujer aquí presente, voy a sacar a los hombres de esa cuenta, que si les encantaría o les gustaría que les renováramos su closet, ¿cuántas dirían que sí? Pero el problema es cuando les decimos que la condición para hacer eso es que se deshagan de todo lo que tienen ahora. Ahí empiezan a pensar, bueno, déjeme ver qué me va a dar, ¿cierto? Para sopesar eso. En Cristo, hermanos, tenemos todo lo que necesitamos. Pero Pablo dice, si en verdad ya escucharon a Cristo, han sido enseñados por el Señor, la única forma en que nosotros podemos estar viviendo es como creyentes, nuevos creyentes. ¿Cómo saber si tu pasado te tiene anclado? Si sigues aferrado a los harapos de tu viejo hombre. Ese es el tercer encabezado. Si sigues aferrado a lo que tú practicabas. Quizás habían aquí, bueno, voy a pensar que no, pero hombres que hacían el chance, que practicaban la lotería. ¿Ustedes conocen cristianos que todavía practican eso? No vayan a decir sus nombres. ¿Hay algún cristiano que pide oración por eso? Porque se gane la lotería. Por eso es que Pablo dice, si en verdad han oído de Cristo y han sido enseñados por la palabra, ya no deben vivir de esa forma. Esas no son prácticas de un nuevo hombre. Es que a mí me encantan las películas de terror, pastor. Me encantan. Bueno, ahí voy a tener una discusión con algunos, especialmente con los jóvenes.
Pero ¿cómo es que uno sigue viendo las mismas cosas, escuchando las mismas cosas, frecuentando los mismos lugares, usando las mismas palabras, y ahora no se supone que tú eres una nueva criatura? ¿Cómo es que sigues pensando igual? ¿Cómo es que sigues actuando igual? Si hemos sido informados por Cristo, si la verdad que Cristo nos predicó, si Cristo es nuestra verdad, nuestras vidas no pueden ser iguales a las que éramos antes de ser cristianos. Eso es lo que quiere Pablo que ellos piensen. Cristianos, no hay forma, no hay manera de que estas dos cosas se encajen. O somos nueva criatura en Cristo o no hemos sido transformados por la gracia del Señor y necesitamos ser alcanzados por su amor, por su perdón, para ser renovados. Pero no hay una forma. Es que no es acomodar a Cristo en algún rincón de nuestra vida para que nos vaya bien. No es eso. No es solamente tener una vida moralmente correcta. No es eso. Es que Cristo sea nuestra verdad, sea la razón por la que vivimos. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos. Pablo dice que si la verdad de Jesús ya nos fue revelada, no queda más opciones que despojarnos del viejo hombre con todos sus harapos. Mire cómo él dice, déjeme leer ese versículo. Regrese ahí al capítulo 1 de Efesios. Efesios capítulo 1. Mire el versículo 13. Yo tengo ese versículo aquí subrayado en mi Biblia. Mire el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si esto ya ocurrió, si ya hemos escuchado la verdad, hemos sido transformados y hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, por las verdades que están en el evangelio, y eso en la práctica debe hacernos ver diferentes. ¿Cómo es que una persona, un amigo dice, ay, tantos años de conocerte y yo no sabía que tú eras cristiano? ¿Qué tal? Yo no entiendo eso. Y en la mente de Pablo eso no cabe en la cabeza. Otra vez, esa verdad no solamente nos informa, sino que nos transforma. Y debemos apropiarnos de esas verdades. Pablo no nos está llamando a tener una vida moralmente correcta. Él desea que los creyentes vivan una vida plena en Cristo, una nueva vida en Cristo plena. Ahora, la verdad yo creo que no necesita ser reforzada. Yo enseñé eso a mis hijos de pequeños. Cuando tú estás diciendo la verdad no necesita ser argumentada. No, la verdad es la verdad, ella se sostiene por sí misma. Ustedes saben que vivimos en un mundo tan relativo donde la gente dice, no, que yo no soy hombre, yo no soy mujer, yo soy un perro, yo soy un gato, ¿cierto? La gente puede decir, no, yo salgo allá a la avenida y a mí no me pasa nada si yo me paro en la mitad de la calle. Pero la verdad es que si te paras allá, esa es la verdad. La verdad no es lo que tú crees acerca de la verdad es lo que en realidad es la verdad, lo que significa la verdad. Y es que si te paras allá algo va a pasar, aunque tú creas que no. Eso está en tu mente, pero esa no es la verdad. Cristo es la verdad, Él dijo, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Si tú no crees eso y no puedes con eso, esa es tu verdad. Pero no es la verdad de Cristo. La única verdad es la de Cristo. Ahora, si pensamos en las cosas que Pablo dice que tenemos que despojarnos de esas cosas, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, ¿cuántas cosas quedan? Usted se mira al espejo, ¿cuántas cosas ve usted del viejo hombre en usted todavía? ¿Queda algo? Sí, ¿cierto? Todavía queda algo. No estoy hablando de su físico, obviamente no hay muchos cambios, aunque creo que incluso eso a veces sorprende, ¿cierto? En la fisonomía de una persona, cuando una persona está sin Cristo y usted lo ve 2 semanas o 3 semanas después y ahora es un creyente, wow, esa persona está radiante, está... Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de las cosas espirituales.
¿Cuántas cosas hay que pertenecen al viejo hombre cuando te miras al espejo? Sigues pensando, sigues hablando, sigues actuando, hay las mismas actitudes pecaminosas, los mismos deseos carnales, las mismas pasiones, cedes al sensualismo que se promueve por todo lado. ¿Estás haciendo lo mismo que lo hacen los gentiles? ¿Tratas a las demás personas como los tratan los gentiles? ¿Tratas a tus empleados como los tratan los demás? ¿A las personas que te ayudan? ¿Las personas que trabajan contigo? ¿A tus compañeros? Eso lo hace el mundo. Yo sé que ustedes han escuchado esto que les voy a decir. Y eso que esa persona no es cristiana. Se refieren a personas que moralmente hacen lo correcto, que son correctas, que son amorosas, respetuosas, generosas. Uno no necesita eso para ser cristiano, pero el cristiano, fiel y verdadero, como dice la canción, va a mostrar esas cosas de forma natural porque se desprenden del evangelio. Son cosas naturales. Ahí cuando dice Pablo, lo último que dice en el versículo, renovados en el espíritu de nuestra mente. Bueno, déjenme hacerles una pregunta. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando habla de despojarse del viejo hombre, ¿está hablando de nuestra santificación o de nuestra justificación? ¿Justificación? ¿Quién dijo justificación? ¿Santificación? Claro, está hablando de todo ese equipaje que traíamos que necesitamos ir dejando de un lado y equiparnos ahora. Y Pablo dice eso en 2 Timoteo 3:15, 16 y 17, que el hombre nuevo, el hombre de Dios es enteramente equipado por la palabra de Dios. Toda la escritura es útil, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, a fin de que el hombre sea enteramente equipado, preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace Dios. Ahí encontramos el equipaje que necesitamos para vivir una vida digna como el Señor quiere que la vivamos. El llamado es la renovación de todo el armario. Nuestra ropa, ¿cómo imagina usted que es el armario de Cristo? ¿Cómo es el armario del Señor? Hay una sola túnica que tiene y es la que tiene. Es blanca, resplandeciente. Es la única túnica que Él tiene, sin manchas. Y Él dice que nuestra ropa debe ser como la de Cristo. Esa es la idea. Que seamos renovados como Cristo. Porque lo importante no es lo exterior, sino lo interior. Eso es lo que quiere el Señor. Que nuestra renovación nos lleve a la misma imagen de Cristo. Que cuando la gente nos vea, ni siquiera les importe lo que tenemos puesto. Nos vean a Cristo a través de nuestra vida. Ese debería ser el impacto. Por eso es que, y perdone si alguien se sintió ofendido porque les dije bicho raro, pero esa es la idea de que cuando alguien nos vea diga, wow, ahí va un pedazo de Cristo, ¿sí? Un miembro de Cristo. Porque estamos viviendo como cristianos, estamos pensando, estamos actuando, estamos respondiendo. No como lo hacen en el mundo. ¿Encuentra usted hábitos del viejo hombre que están todavía en su actual vida? Yo creo que todos tenemos cosas así. Y lo importante no es que podamos reconocerlo. Porque está mal estar mal, pero no está bien que nos quedemos estando mal. ¿Sí? Podemos reconocer que estamos mal, pero no podemos quedarnos estando mal. Ahora, si usted encuentra prácticas, lo que sea, ¿sí? Lo que sea que usted esté haciendo, que corresponde más al gentil, al no creyente, ¿qué quiere que el Señor espera que usted haga? Yo tengo una fórmula que a mí me ha funcionado desde muy temprano cuando yo conocí a Cristo. No sé quién me enseñó eso, pero a mí me quedó eso y ustedes ya lo han escuchado. Piense, ¿eso lo haría Cristo? ¿Eso lo escucharía Cristo? Si Cristo estaría ahí, ¿usted vería esa película con Cristo?
¿Usted iría a ese lugar con Cristo? Si Él estuviera presente en esa conversación, ¿usted estaría diciendo eso? ¿Usted estaría refiriéndose así a su iglesia? ¿A sus hijos? Piense, porque eso es lo que Él quiere, que seamos como Él, formados a su imagen y semejanza. Y eso va a pasar, hermanos. Estamos en ese proceso para que seamos como Adán. Eso es lo que el Señor quiere. Esos son los planes del Señor. Dios quiere darle una nueva vida en Cristo, pero usted necesita renunciar a ese estilo de vida marcado por el pecado si aún no ha reconocido a Jesús como su Salvador. Y si usted ya es un nuevo creyente y no puede avanzar, está estancado en su vida por algunos de esos pecados, lo que el Señor quiere es que usted renuncie a esas cosas, abandone, saque esos harapos, bótelos, deséchese de eso y revístase de Cristo, revístase del Señor. Oremos. Padre bueno, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias porque de ti viene todo don perfecto, Señor. No hay nada, Señor, de lo que podamos nosotros estar agradecidos si no lo hemos recibido de ti. Te amamos, Señor. Quisiéramos en verdad, Señor, vivir apasionadamente en nuestra fe, Señor. Pero no hay manera de hacerlo, Señor, si tú no estás en nuestras vidas, si tu Espíritu Santo no está constantemente recordándonos estas verdades. Ruego, Señor, que cada mañana, Señor, en nuestro tiempo devocional podamos, Señor, alimentarnos lo suficiente, Señor, para tener vidas nutridas, Señor, para poder contrarrestar las fuerzas de nuestro enemigo, Señor, para que podamos vivir la verdad, Señor, como es ella, Señor, lucirla como es. Perdónanos, Señor, si hasta aquí hemos hecho, dicho cosas, Señor, que no te agradan, Señor, que no corresponden al nuevo hombre. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a meditar más en esto durante la tarde, durante esta semana, y abandonar toda práctica pecaminosa, Señor, que no corresponde, Señor, al hecho de ser una nueva criatura, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Rogamos, Señor, que cada persona, Señor, que está en este lugar pueda seguir creciendo en su fe, en su amor hacia ti, Señor. Que si hay alguien, Señor, que se resiste a vivir, Señor, como un hombre que no necesita a Cristo, una mujer que no necesita a Cristo, que tú lo convenzas, Señor, y que esa persona pueda renunciar a su estilo de vida, Señor, para confiar, Señor, en Jesús. Gracias te damos, Señor, por la fe que hemos recibido en Cristo y gracias por el amor que Él nos ha mostrado a través de su muerte y su resurrección en la cruz. En su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén.